Buenos días. En este tema veremos algunos conceptos fundamentales de infraestructura de clave pública, también conocido con las siglas PKI, como parte del curso de Seguridad de la Información 2. Primeramente, algunos conceptos de introducción. Comentar que PKI soporta cualquier sistema de cifrado asimétrico para comunicaciones. También comentar que PKI no es una tecnología, sino un framework. ¿Por qué decimos que no es una tecnología? Porque no especifica que se tenga que usar algún algoritmo de cifrado u otro. Hay una variedad de algoritmos de cifrado y versiones que pueden utilizarse, por lo tanto PKI solamente es la infraestructura sobre la cual ese sistema de cifrado puede funcionar. Provee una infraestructura universal que funciona entre múltiples sistemas y proveedores, de ahí que PKI también se pueda considerar como un estándar universal. Provee autenticación y confidencialidad. Hemos comentado en otras ocasiones acerca de las funciones de la criptografía y en este caso específico para PKI nos provee estas dos características. La autenticación, confirmando el propietario de una clave al utilizar un certificado digital, o esta es la manera como el usuario se autentica. Y por otro lado, para confidencialidad, es decir, cifra los datos transmitidos de extremo a extremo. Ahora, ¿qué es un certificado digital? Un certificado digital es precisamente, como acabo de comentar, para permitir la autenticación de un usuario y puede ser un individuo o una compañía a los cuales se les asocia con una clave pública. Ahora, la parte importante quizás aquí es que un certificado digital es emitido por una entidad de certificación. Es decir, no cualquiera puede validar la autenticidad de una persona o de una compañía. Y para esto, para los certificados digitales, se utiliza el estándar X509. Aquí podemos ver algunos de los datos que contiene ese certificado, que por cierto es en formato XML. Eh, Probablemente de ahí venga el nombre del estándar, empezando con X. Y bueno, algunos de los datos que debe contener todo certificado digital es la versión, número de serie, el identificador del algoritmo, el emisor. En este caso el emisor es precisamente esa entidad de certificación de la que estábamos hablando. La validez y bueno, algunos otros datos que ya ustedes en un ejercicio podrán identificar en certificados digitales reales de diferentes compañías. Pero también, así como tiene algunos campos que son obligatorios, hay otros que son opcionales, como los que se pueden observar aquí abajo, como el identificador único de emisor o el identificador único del sujeto y algunas extensiones. ¿Qué es entonces una autoridad de certificación? Dentro de PKI existen varias entidades. Una de ellas, y digamos que es la parte principal o la parte raíz, es una autoridad de certificación. Pues esta autoridad de certificación es la responsable de emitir y a su vez firmar digitalmente, pero también puede revocar y también es su responsabilidad distribuir los certificados digitales. Esta tiene que ser una organización de confianza. Existen varias. A nivel global podemos reconocer, por ejemplo, a VeriSign o a DigiCert. Sin embargo, también a nivel local, por ejemplo, en México, existen organizaciones de confianza que pueden emitir certificados digitales e incluso algunas de ellas están ligadas a los gobiernos. Por ejemplo, aquí en México, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público genera certificados digitales para que los contribuyentes puedan conectarse a su plataforma y puedan enviar sus declaraciones de impuestos. Eh, ¿Qué hace también la autoridad de certificación? Pone a disposición de cualquiera las claves públicas. Como son claves públicas, la entidad de certificación o una de sus responsabilidades es publicar estas claves para cualquiera que quiera consultarlas. Entonces, cualquier organización puede emitir certificados digitales, no solamente estas que son organizaciones de confianza para todo el mundo o a nivel país,
sino que cualquier empresa, por muy pequeña que sea, puede emitir certificados digitales internos. La diferencia obviamente estará en que a la hora de verificar un certificado, pues no vamos a encontrar que está firmado por VeriSign o por DigiCert o por cualquier otra entidad o por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino que una empresa puede firmarlos. Digamos que son certificados autofirmados, pero es bastante útil en algunos casos. Ahora, una nota importante, el par de claves, digamos que están asociados a un certificado digital, pueden ser generados por el usuario que desea que se le extienda un certificado digital, o bien puede ser la autoridad de certificación quien genere el par de claves para ese usuario. Y las dos cosas son comunes y seguras. Algunos usuarios y compañías tal vez se sienten más cómodos si ellos generan su propio par de claves y entonces se la emiten a la autoridad junto con la solicitud de un certificado digital. Ahora, ¿cómo funciona PKI y por qué es importante? Y quizás esta es la parte trascendental de esta presentación, explicar el por qué es necesario PKI. En una comunicación de punto a punto, por ejemplo, entre Ana y Beto, y como ya hemos visto utilizando criptografía de clave pública, pues la comunicación se puede hacer fácilmente cifrada. Por ejemplo, si Ana quiere enviar un mensaje a Beto y que este mensaje no esté al alcance de terceros, pues Ana solicita a Beto su clave pública. Como es pública, Beto no tiene ningún problema en dársela a Ana. Y entonces Ana utiliza esa clave pública de Beto para cifrar los mensajes que tendrán como destinatario a Beto. Y esto no es problema cuando estamos hablando de personas que se conocen. Por ejemplo, si Ana conoce a Beto y confía en él, son amigos o compañeros de trabajo, pues le pedirá directamente la clave pública y ella con toda confianza le podrá enviar mensajes a Beto. Pero ¿qué sucede cuando este destinatario no es Beto? Es decir, no es un amigo de Ana, ella no lo conoce, no es su compañero, sino que este destinatario quizás es una compañía, quizás es por ejemplo eBay o Mercado Libre o Amazon, que tiene un servidor, ya ni siquiera estamos hablando que es una persona, sino que es una máquina, un servidor, por ejemplo, de la compañía, a la que Ana tiene que enviarle algunos datos confidenciales, por ejemplo, los datos de su tarjeta de crédito. Pues ahí ya se complica un poquito porque Ana no puede conocer a todos los posibles destinatarios, y especialmente cuando hablamos de esquemas de comercio electrónico. Entonces, por eso surge lo que es PKI, en donde se considera que debe haber una entidad de confianza, un tercero, en el cual tanto Ana como Beto como cualquier otro usuario puedan confiar. Y entonces esta es la autoridad certificadora que comentábamos hace un momento. Y por eso es necesaria esta infraestructura que ofrece PKI. Aquí el prerequisito para que Ana pueda enviar un mensaje cifrado a Beto es que Beto ya haya obtenido un certificado digital de esa autoridad certificadora o de esa tercera parte de confianza. Entonces el primer paso es que Ana obtiene el certificado de Beto, ya sea que Beto se lo haya enviado, pero recordemos, en este caso no necesariamente Ana conoce a Beto, sino que puede ser un desconocido, puede ser una empresa, un servidor de comercio electrónico, etc. Entonces, una vez que Ana obtiene el certificado de Beto, pues también puede conocer la clave pública que contiene ese certificado. Por lo tanto, ella entonces puede cifrar el mensaje utilizando esa clave pública contenida en el certificado. Y después envía el mensaje cifrado. Y en esta parte es como cualquier esquema de cifrado, donde el canal de comunicación está sujeto a que cualquiera pueda intervenirlo. Sin embargo, si el mensaje va cifrado, entonces llevamos ahí una ventaja de confidencialidad. Beto recibe ese mensaje cifrado y lo descifra con su clave privada. Entonces, como vemos, esta es la forma normal que ya hemos explicado al utilizar criptografía de clave pública. Aquí la diferencia está en que hay una autoridad certificadora o una tercera parte de confianza que le está diciendo a Ana, puedes confiar en Beto, puesto que yo ya corroboré y validé su
sus datos de identificación. Ahora, como les decía, ese destinatario puede ser una persona, pero también puede ser una compañía. Por ejemplo, aquí estoy en la página de Amazon. Se fijan cuando yo ya entro al catálogo a ver un producto, pues aquí en la barra de direcciones me aparece un candado. Entonces, si yo doy clic a ese candado, me está saliendo un mensaje. En este caso, yo estoy utilizando Safari como explorador de Internet. Entonces me dice que Safari está utilizando una conexión encriptada con Amazon.com. Esto ya me da la confianza de que si yo envío datos confidenciales a este servidor, van a estar estos cifrados o protegidos. Y después viene un botón que es mostrar certificado, que si yo le doy ahí en mostrar certificado, entonces ya me da algunos datos. Por ejemplo, aquí me dice que el certificado fue emitido por DigiCert Global CAG2. Es decir, esta compañía de la que hablábamos, que es una de las compañías más conocidas que están autorizadas para extender certificados digitales. Entonces ya si quisiéramos ver los detalles, podemos entrar a ver los detalles, podemos ver la clave pública, podemos ver la firma. Algo importante que no comenté antes es que el certificado digital en su conjunto es firmado por esta autoridad que lo emite. Y entonces hay una forma de verificar que esto no ha sido modificado. Y además de la autoridad de certificación, hay una o N autoridades de registro, conocidas también como RA, y es realmente con quien se interactúa para obtener un certificado digital. Por lo tanto, el solicitante le provee su documentación de identidad a esta autoridad de registro y a veces cuando hay que pagar, pues ahí también es a la entidad a la que se le paga. Y lo que hace la autoridad de registro es que verifica esa documentación de identidad antes de decirle a la CA que puede emitir el certificado. Entonces digamos que de alguna manera estas son entidades intermediarias entre los usuarios y las autoridades de certificación. Por otro lado, una PKI contiene una lista de revocación de certificados, conocida también como CRL por sus siglas en inglés, y lo que sucede es que las autoridades de certificación publican los certificados que ya no son válidos. ¿Y cuáles son las razones por las que un certificado no sería válido? Pues una simplemente es por expiración, ya que un certificado cuando se emite, pues ya tiene por ahí una fecha de expiración, que normalmente es de 3 años. Pero también puede haber una revocación permanente por varias razones. Una es que la clave privada haya sido comprometida y ya sea que el propio propietario del certificado o un tercero se dé cuenta y entonces lo dé a conocer a la autoridad de certificación y entonces se revoca ese certificado digital. También se puede dar la revocación permanente por el cambio de nombre o dominio de la compañía. Es decir, si la compañía cambia de nombre, pues ese certificado estaba dirigido específicamente para validar a una compañía, pero aun cuando sean las mismas personas, los mismos dueños, si ya cambió el nombre, entonces ya no le sirve ese certificado. En ese caso también se revoca. Y también por conductas no éticas o por mala implementación de la tecnología. Es decir, a mí me pueden extender un certificado, pero si no estoy utilizando la tecnología adecuadamente para asegurar los datos, entonces también se me puede revocar. Y como comentaba, ya sea el propietario o algún afectado puede solicitar esta revocación. Algunos conceptos clave y conclusiones. PKI es un framework para gestionar la criptografía de clave pública. Es decir, la criptografía de clave pública ya existía y seguirá existiendo aun cuando no hubiera PKI, pero es una forma de facilitar la gestión de las claves públicas. Existe una jerarquía de autoridades de certificación, es decir, no necesariamente va a ser VeriSign o DigiCert quien me extienda un certificado, sino que pueden ser otras entidades certificadoras que en esa jerarquía estén autorizadas por estas entidades principales. Los certificados pueden ser emitidos por una autoridad de certificación o internamente por una empresa, principalmente como un medio de autenticación que utilizan las empresas para comunicarse con sus empleados, por ejemplo. Y bueno, con esto terminamos. Como comentaba, va a haber un siguiente ejercicio en donde podremos identificar los elementos de un certificado digital.